Muy buenas noches, queridos alumnos. Sean bienvenidos todos a una nueva clase en línea, es decir, de forma virtual con dos temas: historia cíclica y lineal y evolucionismo social. Nuestro objetivo del día es establecer diferencia entre la historia cíclica y lineal, identificar el evolucionismo social. La historia comprendida de modo cíclico es el que nace de la observación de la naturaleza, cumple un ciclo y se repite nuevamente con las estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno. Y esto repite cada año. Y la historia de modo lineal se entiende que ya tiene un inicio, un transcurso de la historia. Simplemente al mencionar un periodo o un poder iniciar a partir de este año y avanzar con la idea, ya es de modo lineal. Y con respecto al evolucionismo social, partimos de las teorías de Darwin y sus estudios. Están basados en una evolución de la sociedad como un todo. Tiempo cíclico. El tiempo cíclico se refiere a la primera noción de tiempo desarrollada en la historia del hombre. El ser humano, sometido a las leyes naturales, imaginó el tiempo en función de esto, es decir, las estaciones del año, los tiempos de grandes sequías y lluvias. Fueron principalmente las culturas orientales las que desarrollaron la filosofía del tiempo cíclico, aunque por otro lado las culturas occidentales la ampliaron y profundizaron. En las culturas americanas también hay diferencias sobre una concepción circular del tiempo. Según Debord, el tiempo cíclico domina ya en la experiencia de los pueblos nómadas, porque se reencuentran ante las mismas condiciones en cada momento de su travesía. Edgell señala que la errancia de los nómadas es solamente formal, puesto que se limita a espacios uniformes. Se alimentó en el largo espacio de esta concepción de tiempo la idea del eterno retorno, donde hasta el mismo espíritu vuelve a empezar. En la primera circularidad aparece un tiempo mítico que se caracteriza por la ausencia de valor de la temporalidad. Bajo esos misterios, la naturaleza es sacralizada y esto da paso a mitos fundacionales que dan paso a las primeras grandes culturas. Los egipcios y los mayas culminaron con una historia marcada por los tiempos de la naturaleza y la fantasía. Según las filosofías orientales, en la historia no se verifica un auténtico progreso, sino que hay un retorno de los ciclos siempre iguales. Se entiende que piensen así porque hay ciclos naturales como los de las cosechas y la luna. Tiempo cíclico oriental. La concepción hindú, que integra la idea de la reencarnación como necesidad de que el hombre se ponga a prueba y ejercite a lo largo de innúmeras vidas y en diversas circunstancias y experiencias aquello que sueña, aquello que
desea hasta forjar en sí mismo una realidad más profunda y evolucionada. Pareciera que ve al hombre como quien se desplaza sobre los acontecimientos y civilizaciones, aunque en el fondo concibe al tiempo como algo que corre bajo sus pies, de modo que las experiencias que se suceden en esta vida o en varias vidas sirven a la comprensión profunda de la conciencia imperecedera del hombre interior, aquel que somos más allá de los ropajes que vamos adquiriendo en cada vida particular. Mesopotamia. El mundo de ideas de la antigua Mesopotamia se movía entre la sensación de cambio continuo y la convicción de la inmutabilidad de la naturaleza, y al mismo tiempo entre un pasado mítico repetido en siglos continuos y un presente histórico abocado a la decadencia tras aquel pasado mítico. El ritmo cíclico del surgir y caer de las dinastías imita la regularidad de las leyes cósmicas y de la naturaleza. Los babilonios veían la historia como un ciclos repetidos de esplendor y decadencia. Los cambios dinásticos estaban justificados por el principio teocrático del Estado. Los dioses se volvían contra el rey y que les habían ofendido. Esta idea conducía a una visión simplista de la historia, una visión cultural y ritual que juzgaba a los hombres y a los reyes por su relación con el templo y con los dioses. La teoría platonicista del gran año presupone unos periodos astronómicos armonizados entre ellos, conmensurables, que son divisores y que son los múltiplos de una misma unidad, el día sideral. El número entero positivo traduce esta unidad y regula este universo perfectamente ordenado que es el cosmos. Así, 2 siglos saturnios valen 5 siglos jupiterianos. El conjunto de los ciclos planetarios forma unas relaciones armónicas entre ellos y en el interior del gran intervalo que los sincroniza. Según Platón, no hay un tiempo independiente de una sustancia eterna temporal. El tiempo no es un accidente del movimiento, sino la continuación o duración de una situación de conciencia humana. El tiempo es duración y existe con independencia del movimiento. Este sirve simplemente para medir la duración o una parte del tiempo. Esta duración es una actividad de la mente por la cual el tiempo no tiene una realidad fuera de la mente. Anaximandro el Milesiano introdujo en una perspectiva esencialmente moral la cuestión de la permanencia y del cambio. El retorno eterno de todas las cosas trae los mismos tras una serie cuasi limitada de acontecimientos y de transformaciones cíclicas. El desarrollo de un ciclo se acompaña de incesantes modificaciones cíclicas. La concepción cristiana del tiempo y de la historia.
En el cristianismo, la salvación ya no es un mero futuro, sino un tiempo presente perfecto. La venida de Cristo constituye el acontecimiento central de la historia que señala un antes y un después. La historia es lineal, pero tiene un centro que es Cristo, que da sentido al pasado y abre camino al futuro. El cristiano puede decir que ha ganado la victoria decisiva, pero falta todavía mucho para que la guerra se acabe. Por otra parte, entendía la historia como una sucesión lineal, con un comienzo y con una meta bien definida, el juicio final y la salvación eterna. En agudo contraste con la idea del eterno retorno, característica del pensamiento clásico, el cristianismo marcaba unos fines a la historia, con lo que el pasado se convertía en preparación del futuro. La concepción estológica de la historia propia del cristianismo se hallaba por lo tanto en los antípodas de la concepción clásica. Por otra parte, los cristianos, frente a la tradición pagana, consideraba al universo como una creación de Dios y por ello dotado de un principio y de un fin. Evolucionismo social. El evolucionismo social es el término que define los cambios que se dan en una sociedad a través de la historia y está basado en teorías antropológicas de desarrollo social que se acreditan a sociedades con términos de estado primitivo que gradualmente se tornan más civilizadas con el pasar de tiempo. El evolucionismo social está formado por ideas como las de Charles Darwin, Edward Spencer y Lewis Henry Morgan, entre otros. Estos dos últimos basan sus pensamientos en la teoría evolutiva de Darwin. El objetivo de sus estudios no es la de evolución de las instituciones individuales aisladas dentro del contexto social, sino principalmente la evolución de la sociedad como un todo. La evolución social ha sido tomada por quienes estudian a la ciencia del hombre como una fuerza que realiza el trabajo de los factores individuales concretos determinantes del curso de la historia. Darwin avanzó con el transformismo o evolucionismo ofreciendo sus propias observaciones para demostrar las diferencias recurriendo a la paleontología para de esa forma probar el carácter histórico del proceso. Para finalizar la clase, podemos decir que el tiempo cíclico alimenta la idea del eterno retorno, donde hasta el mismo espíritu vuelve a empezar. El tiempo cíclico oriental integra la idea de la reencarnación como necesidad de que el hombre se ponga a prueba y ejercite. El eterno retorno de todas las cosas trae lo mismo tras una serie cuasi ilimitada de acontecimientos y transformaciones cíclicas. Lo que respecta al tiempo lineal, se marca con el cristianismo desde la llegada de Jesús como un comienzo y con una meta definida, el juicio final y la salvación eterna. El evolucionismo social tiene como objetivo la evolución como sociedad, no así de las instituciones aisladas del contexto social, sino como la evolución de la sociedad como un todo.
Todas estas ideas están compuestas por las principales civilizaciones y principales movimientos en la historia del mundo antiguo y medieval en Occidente, y que hoy en día siguen teniendo vigencia. Ya estamos completando el desarrollo del contenido correspondiente a la unidad 2, por lo que les hago llegar mis felicitaciones por tomar este desafío de continuar con las clases virtuales y les animo a que sigan adelante. Nos encontramos en la próxima clase virtual. Buenas noches.